La epopeya del oro negro. Apenas 100 años después del comienzo de la era del automóvil, los expertos advierten que el hombre ya ha quemado casi la mitad de las reservas mundiales de petróleo que le ha tomado millones de años a la naturaleza en producir. Primera parte, la era dorada de las grandes. Apenas el petróleo fue descubierto en cantidades grandes, se crearon enormes compañías, principalmente anglo-estadounidenses, llamadas las grandes, para su extracción, refinación, transporte y comercialización. Creo que están listos para la detonación del punto 25. Estas poderosas compañías internacionales que tenían grandes conocimientos dejaron una huella hegemónica en la historia moderna del oro negro. La fiebre del oro negro. El comienzo de la fiebre del oro negro fue modesto, aunque llegó a ser legendario. Aconteció en Titusville, Pensilvania, en la costa este de Estados Unidos, cerca de un pequeño río donde la presencia de petróleo era tan evidente que fue llamado Arroyo de Petróleo. Desde un principio se sabe que el petróleo se filtra fuera de la tierra en ciertos lugares. Y así la gente se percata de la existencia de capas de petróleo que flotan en el río. De hecho, en Birmania, la gente recolecta estos residuos en arroyos y ríos pequeños, lo que indica que en ciertos sitios el petróleo brota de forma natural. En Pensilvania había muchas de estas filtraciones. Alrededor de 1859, Edwin Drake fue el primer hombre en perforar el primer pozo, con el único propósito de encontrar petróleo. Perforó hasta una profundidad de tan solo 21 metros y de pronto salió petróleo. Por supuesto, tan pronto como brotó el petróleo, la gente se dio cuenta de su valor y que se encontraba aquí. Así que alguien perforó en el siguiente sitio. Y en realidad, en el curso de unos 5 años, la gente sencillamente vio dónde había sido hallado el petróleo y lo relacionó con las estructuras geológicas. Para ese entonces ya existía la ciencia de la geología, así que podían ver la relación entre estas estructuras llamadas anticlinales, que es una especie de arco, como si las rocas se combaran y el petróleo se concentrara en la cima de la comba. La gente comenzó a ver esto de una manera práctica. Una vez que se encontraba una estructura que contenía petróleo, se le hacía un seguimiento y luego se buscaba otra. Y en realidad, a los pocos años de los primeros pozos, lo fundamental para hallar petróleo ya era conocido. Drake era un aventurero en busca de fortunas. Decía ser coronel para enaltecer su reputación y conseguir socios más fácilmente. Era el arquetipo del exitoso pionero petrolero estadounidense, y muchos otros siguieron su ejemplo. ¡Petróleo! 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 ¡Petróleo!
Después de su descubrimiento, se apoderó de Pensilvania un frenesí por buscar petróleo. En apenas pocos años, y a pesar de la guerra civil que devastó a los estados del sur entre 1860 y 1865, la fiebre del oro negro se propagó por todo el país hasta California. Fue en la misma época en que la conquista del oeste estaba casi concluida gracias a la construcción del ferrocarril transcontinental. Para 1850, varias décadas antes de la época del automóvil, la necesidad de petróleo aumentó rápidamente debido al desarrollo del transporte ferroviario y la mecanización, que requerían mucho lubricante industrial elaborado hasta entonces con aceite de ballena. La matanza en masa de ballenas, debida a campañas intensivas de pesca, conllevó una disminución de la producción y un alza en los precios. El lubricante de hidrocarburo, que era más barato y más eficiente, comenzó a ser usado como reemplazo, salvando así las ballenas de una muerte segura. Al mismo tiempo, un gran cambio ocurrió en la iluminación residencial, cuando las lámparas de querosén dejaron de ser un privilegio solo para la clase pudiente. Los vendedores de querosén cada día eran más numerosos, llegando hasta los lugares más recónditos del mundo. Los pozos petroleros de Estados Unidos podían surtir a todo el país. En los años siguientes se descubrieron cada vez más yacimientos. En Oklahoma, Luisiana, Ohio y Texas, las torres de perforación estaban en todas partes. De acuerdo con un diario local, formaban un bosque tan denso que era posible caminar de una torre a otra sin pisar el suelo. Esta proliferación se debió principalmente a una particularidad de las leyes estadounidenses. En Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de los países europeos, el subsuelo no le pertenece al Estado, sino al propietario de la tierra. Aprovechándose de esta ley, miles de pequeños propietarios se convirtieron en buscadores de petróleo en cualquier terreno que poseyeran. Los propietarios de los pozos eran tan desorganizados que se presentó una amenaza de inundación en los estados petroleros. Esto produjo una caída en el precio del crudo. Rápidamente, la situación se tornó anárquica. Los reyes del petróleo. Un ambicioso joven de 24 años, John D. Rockefeller, entendió enseguida que podía sacar provecho de esta situación para hacer fortuna. Se dice que Dios creó el mundo y Rockefeller lo puso en orden. Detrás de su éxito estaban su intuición visionaria y su inagotable energía, pero también un desprecio total por la ley. Les dijo a los buscadores de petróleo: arriesguen sus dólares para encontrar nuevos campos, y cuando hayan encontrado petróleo, tendrán que pedirme que lo transporte, lo refine y lo comercialice. Así fue como en 1870, a la edad de 31 años, fundó una compañía que habría de ser legendaria: Standard Oil. El destello de inspiración de Rockefeller fue estandarizar la elaboración de productos refinados. Su idea giraba en torno a un mercado estándar, término que incluyó en el nombre del imperio que creó. Una vez que fuera posible suministrar productos estándares al mercado, productos específicos que pudieran ser usados por gente diferente, el petróleo podría ser usado a gran escala y particularmente en automóviles. Ciertamente, estas dos industrias se desarrollaron en paralelo. Los automóviles requerían de un producto estándar y el petróleo necesitaba un mercado, si se quiere, también estándar. Así que el destello de inspiración de Rockefeller fue haber visto esta oportunidad y haberla aprovechado. Desde el principio, Rockefeller impuso su propia ley sobre los pequeños propietarios de tierra y se deshizo de un competidor tras otro. Para él, cualquier medio era válido a fin de lograr su meta, incluyendo el chantaje, la compra de políticos y jueces, el espionaje industrial y la violencia. Un ejemplo de esto es la guerra que lanzó contra los propietarios de oleoductos. Cuando estos se enfrentaron a él, Rockefeller, sin pensarlo dos veces, envió a sus secuaces para sabotear las instalaciones.
Su ansiedad por el éxito no tenía límites. En apenas pocos años, Rockefeller erigió un verdadero imperio petrolero de 70 compañías que comprendían la Standard Oil. En la tierra del libre mercado, ese poder tan monstruoso convirtió a Rockefeller en el hombre más odiado de Estados Unidos. La prensa desató su furia contra él a través de violentas campañas. Más aún, en 1890, presionado por magnates petroleros independientes que estaban al borde de la ruina, el Congreso de Estados Unidos votó a favor de la ley antimonopolio Sherman. Después de una batalla legal de 20 años, Rockefeller fue obligado a desmantelar la Standard Oil en 34 compañías que compitieran entre sí. A pesar de estos leves contratiempos, Rockefeller logró mantener su poder, su fortuna y su influencia en el círculo de los magnates del petróleo. J.D. Rockefeller entró en el negocio poco después que fue descubierto petróleo en el pozo Drake. Era un genio para la organización y un competidor muy despiadado. Y esa era la combinación que se necesitaba a principios de esa época. Él observó la industria y vio caos en ella. Y su mentalidad como contador, su alma contable, lo convenció de que él era quien podía imponer el orden en ese caos. Durante unos 30 años operó bajo el esquema de integración vertical, conectando refinación, transporte y comercialización entre sí, y finalmente conectando también la producción de petróleo. Y este se convirtió en el modelo de todas las compañías grandes del país durante los 50 o 75 años siguientes. Con la aceleración de la globalización industrial, el modelo de Rockefeller fue adoptado rápidamente al otro lado del Atlántico a través de una compañía anglo-holandesa identificada con el símbolo de una concha marina. La compañía Royal Dutch Shell nació de la reunión entre dos aventureros, Marcus Samuel y Henry Deterding. El primero poseía una compañía naviera llamada Shell, cuyo negocio, como lo indica su nombre en inglés, era transportar conchas marinas exóticas de lo que ahora es Indonesia hasta Holanda. El otro era el gerente de una empresa pequeña petrolera, Royal Dutch, que explotaba un campo petrolero cerca de Sumatra. Después de competir ferozmente en el mercado, los dos protagonistas decidieron unirse y formar una compañía matriz, la Royal Dutch Shell, en 1909. Royal Dutch Shell fue una de las primeras operadoras en la globalización de la industria petrolera internacional. Una de las dos primeras operadoras, en realidad, el equivalente europeo, si se quiere, de la Standard Oil de John D. Rockefeller. El hombre más poderoso de esta nueva combinación era Henry Deterding. De hecho, era la figura europea equivalente a John D. Rockefeller en Estados Unidos. Y transformó la Royal Dutch Shell en una compañía global antes de la Primera Guerra Mundial. Royal Dutch Shell pronto comenzó a competir con la Standard Oil en todos los campos petroleros del mundo. En Rumania, por ejemplo, en la frontera con los Cárpatos, las antiguas técnicas petroleras comenzaron a pasar por un cambio industrial a finales del siglo XIX. Aunque también había muchas otras compañías extranjeras, Shell y Standard Oil controlaban la mayoría de la riqueza petrolera de ese país. Fue en Azerbaiyán, en la región de Bakú, a orillas del mar Caspio, donde las grandes desataron la batalla más feroz, tan feroz como el número de yacimientos petrolíferos. Uno de ellos, Bibi Eibat, uno de los primeros yacimientos petrolíferos gigantes, comenzó a ser explotado en 1901. 2500 años antes, los fuegos eternos de Bakú, que solían encenderse inesperadamente, marcaron el origen del culto persa de Zaratustra. Desde ese entonces, el petróleo que yace en la superficie siempre ha sido explotado. En 1875, los hermanos Nobel, junto con Rothschild y las compañías filiales de Shell, propiciaron una explotación más racional del petróleo. Incluía la construcción de una línea ferroviaria y un oleoducto desde Bakú hasta el Mar Negro, desde donde se distribuía el querosén que iba a Europa Occidental.
De lámparas de querosén a automóviles. Una de las revoluciones más grandes en el transporte de todos los tiempos tomó forma a comienzos del siglo XX, en la época en que el querosén estaba por ser reemplazado por el gas y luego por la electricidad. Esta revolución le daría al combustible de hidrocarburo el papel tan importante que aún conserva hoy. A finales del siglo XIX, la industria había sido una productora de querosén para ser usado en iluminación y calefacción. Al mismo tiempo, en Estados Unidos y en Europa, hubo una búsqueda incesante de algún tipo de automóvil. El motor a vapor, el eléctrico y el de combustión interna de gasolina estaban entre los competidores en la industria automotriz, pero no estaba claro qué tipo de automóvil dominaría en el futuro. Con el descubrimiento de gigantescos yacimientos de petróleo en Spindleton, Texas, y luego en Oklahoma, Luisiana, y en general el suroeste de los Estados Unidos, quedó establecido que el petróleo sería la fuente de energía para la industria automotriz. Una vez que eso quedó claro, Henry Ford y otros programaron la producción de automóviles que usaran gasolina refinada del petróleo. Y después de 1 o 2 décadas, la industria automotriz y el consumo masivo de gasolina se convirtieron en el principal motor del crecimiento de la industria petrolera. La industria automotriz, al igual que la petrolera, se originó en Estados Unidos. Cambió la rutina de una nación de pioneros y la catapultó a la cima de todos los países industrializados. El hombre detrás de esta revolución era un joven granjero de Michigan, amante de la mecánica, Henry Ford. En 1896 fabricó su primer automóvil. Era un vehículo de 4 tiempos con un motor de 4 caballos de fuerza. Rápidamente, Ford se percató del potencial que representaba este nuevo medio de transporte en comparación a lo que eran los autos hasta entonces, un objeto de lujo para clientes adinerados. Henry Ford mantenía su sueño de un automóvil barato y popular, a pesar de los altos costos de producción, y encontró una solución a su problema al aplicar los métodos de Charles Taylor en su fábrica de Detroit. Charles Taylor era un economista e ingeniero que inventó una teoría sobre la organización científica del trabajo industrial. Finalmente, Ford tenía los medios para realizar sus ambiciones gracias a las líneas de producción y a la división del trabajo que convirtieron a los trabajadores en máquinas humanas muy eficientes. En 1908 inició la producción en línea de un automóvil revolucionario que él había ideado un año atrás, el famoso Modelo T, un robusto y barato auto rústico que denominó Jeep mucho antes de que el término se popularizara. En 15 años se vendieron 15 millones de modelos T en todo el mundo. Se convirtió en el símbolo de la civilización automotriz y logró que el combustible de hidrocarburo fuera un éxito. La llegada del automóvil desató una competencia intensa entre Estados Unidos y Europa en todas las áreas del transporte que usaban motores de combustión interna, incluyendo el aéreo, el terrestre y el marítimo. Los aviones definitivamente ganaron la batalla contra los objetos voladores menos pesados que el aire, que eran versiones modernas de los antiguos globos aerostáticos. La supremacía del carbón recibió su primer golpe cuando los motores diésel, alimentados con petróleo, comenzaron a ser usados por la Armada. El gobierno británico, cuyo poderío marítimo estaba en la cima, comenzó a interesarse en el petróleo desde el principio, a consecuencia del cambio de tecnología que ya se avisoraba. El petróleo se hizo importante para el gobierno británico desde comienzos del siglo XX, principalmente porque para la Armada Real el petróleo era un combustible muy superior al carbón. E Inglaterra en aquel momento se disputaba la supremacía naval con la Alemania imperial. Esa fue la razón principal del gobierno británico para apreciar el valor estratégico de tener suministros de petróleo. La compañía Anglo-Persian Oil, ahora conocida como British Petroleum o BP, fue el símbolo de ese esquema político. La creación de esta compañía en 1901 fue digna de una historia de aventuras. A finales del siglo XIX, Jacques de Morgan, un arqueólogo francés que estaba realizando excavaciones en Persia, encontró indicios de una zona petrolífera que bordeaba Irak. William Knox Darcy, un inglés adinerado que poseía minas de oro en Australia, se interesó en el descubrimiento.
Después que un arqueólogo estudió el terreno, Darcy logró obtener concesiones de minería del Shah de Persia a través de su gran visir a cambio de un pequeño paquete de monedas de oro. Petróleo, sangre y guerra. Pocos años después, el gobierno británico tomó la mayoría de las acciones de la Anglo-Persian bajo la iniciativa del joven ministro de la Armada de ese entonces, Winston Churchill, quien estaba convencido de la importancia estratégica que tendría el petróleo en caso de conflictos futuros. La Primera Guerra Mundial, que estalló poco tiempo después, le dio la razón. Sin embargo, esta guerra comenzó de una manera muy convencional, con cargas heroicas de la caballería y fuertes ataques de la infantería, cabeza de todas las batallas. Luego comenzó una verdadera revolución en el arte de la guerra, cuyo prólogo fue el glorioso episodio de los taxis del Marne. En 1914, 1.100 taxis parisienses fueron utilizados para transportar a 5.000 soldados a la línea del frente que los alemanes amenazaban con cruzar. París se salvó de capitular gracias a la rapidez de la intervención. El cambio grande ocurrió a los 2 años, después de la terrible batalla de Verdún, cuando todos los jefes del Estado Mayor adoptaron el concepto de la guerra industrial. Estaba basado en el uso masivo de tropas motorizadas, tanques, camiones para el transporte de soldados, artillería autopropulsada, aviones y submarinos que le dieron al ejército un poder de movilización y destrucción sin precedentes. De allí en adelante, la tenencia de petróleo se convirtió en una necesidad esencial para los países en guerra. Los franceses, que dependían totalmente de sus aliados británicos para el suministro de petróleo, no estaban preparados para este tipo de revolución. Sus reservas se estaban agotando. En 1917, Georges Clemenceau, el jefe de Estado, se vio obligado a solicitar ayuda a sus aliados estadounidenses. Le envió un telegrama a Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, que terminaba con esta aún famosa frase: si los aliados no quieren perder la guerra, cuando llegue el momento del supremo golpe alemán, Francia solo podrá combatir con petróleo, que es tan necesario como la sangre para la victoria. Su exigencia fue cumplida. 3 semanas después, recibió más de 40.000 toneladas de combustible que tuvieron un papel muy importante en la victoria de los aliados, ocurrida un año más tarde, mediante el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Este episodio estaba lleno de lecciones. Por un lado, en 1918 existía un monopolio del Estado sobre la importación de petróleo. Aunque nuestro país tradicionalmente es liberal, el Estado aumentó su poder más y más durante la guerra. Por otro lado, Clemenceau, Henri Béranger y Louis Pinot, preocupados por este asunto del petróleo, pensaron que había que encontrarle una solución para después de la guerra. De manera que la Primera Guerra Mundial hizo que Francia se percatara de su debilidad, ya que el petróleo era absolutamente vital, sobre todo en tiempos de guerra. El cartel de las 7 hermanas. Francia se embarcó en una política petrolera activa a fin de asegurar sus suministros. 2 años después, en abril de 1920, durante la conferencia de San Remo, se le presentó una oportunidad cuando se discutía el delicado problema de la compañía Turkish Petroleum, que tenía socios alemanes. Sus orígenes se remontan a la preguerra, cuando Irak aún era Mesopotamia, una provincia del Imperio Otomano. Calouste Gulbenkian, un brillante y adinerado empresario de origen armenio, estaba muy interesado en esta región debido a su petróleo y logró reunir a 3 socios con intereses completamente distintos: Anglo-Persian, Shell Oil y el Deutsche Bank de Alemania. Antes de siquiera poder perforar el primer pozo, la Turkish Petroleum tuvo que permanecer inactiva por el estallido de la guerra. Todo cambió después de la victoria. Los aliados dividieron el Imperio Otomano, que era partidario de los alemanes. Los franceses y los ingleses compartieron el resto del moribundo imperio.
Los franceses recibieron los mandatos de Siria y Líbano y los ingleses los de Palestina e Irak. Luego se discutió el destino de la compañía Turkish Petroleum. De hecho, los ingleses se apoderaron de ella a fin de poder ser los únicos en explotar las riquezas petrolíferas iraquíes. Pero no habían tomado en cuenta a los frustrados petroleros franceses. Después de unas negociaciones muy agitadas, Francia obtuvo la parte alemana de la compañía Turkish Petroleum, que representaba 25% como compensación por daños de guerra. Esta victoria llevó a la creación de la Compañía Francesa de Petróleo, CFP, predecesora de Total. Los estadounidenses también querían que sus aliados les dieran su parte del pastel iraquí y la obtuvieron. Luego se formó un consorcio controlado por los ingleses, la compañía Iraq Petroleum, que agrupaba a Shell, Anglo-Persian, CFP y Nedec, empresa estadounidense. Cada una recibió 23,75% de las acciones. Como intermediario, Gulbenkian recibió 5%, que le mereció el sobrenombre de Señor 5% y lo convirtió en uno de los hombres más ricos de su época. Una vez firmado el acuerdo, se comenzaron los trabajos de exploración. ¿Se convertiría en realidad el viejo sueño de Gulbenkian? Después de muchas expediciones geológicas fallidas, la investigación se concentró alrededor de Kirkuk. Allí, el 14 de octubre de 1927, a las 3 de la mañana, un tremendo retumbo sacudió el desierto. Un chorro incontenible de petróleo salía del pozo número 1 en Baba Gurgur. Era tan potente que se necesitaron 700 hombres para represar la marea de crudo que amenazaba a Kirkuk. La compañía Iraq Petroleum ahora estaba activa. Los gerentes de esta compañía multinacional, eufóricos por el descubrimiento del primer yacimiento gigante en el Medio Oriente, decidieron que debían trabajar manteniendo buenas relaciones con todos los países de la región. Pero aún tenían que determinar las fronteras, que no estaban claras en aquel momento. Se dice que Gulbenkian trazó una línea con un lápiz rojo. Es la famosa línea roja que demarcaba las fronteras del antiguo Imperio Otomano. Comprendía todo el Medio Oriente excepto Kuwait e Irán. Incluía toda la península arábiga, donde se hallaba casi todo el petróleo y donde los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo aún estaban por ser descubiertos, especialmente en Arabia Saudita. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, el petróleo había causado un cambio profundo en las sociedades industrializadas, siendo la señal más obvia la creación de la compañía Iraq Petroleum. Estados Unidos, en particular, que fue el primer país productor, consumidor y exportador de petróleo del mundo, mantuvo su supremacía hasta finales de los años 60. La industria automotriz estaba boyante gracias a la tremenda expansión de la industria petrolera, que surtía combustible barato y aparentemente inagotable en todas partes del país. Europa experimentó el mismo fenómeno, aunque en menor escala. La necesidad de petróleo se hacía más y más apremiante y desató una feroz competencia entre las grandes y otras compañías independientes en cada lado del Atlántico, mientras cada una quería conquistar nuevos yacimientos petrolíferos en los lugares más recónditos del planeta. Un nuevo héroe surgió de esta búsqueda de tesoros, que era muy parecida a una campaña colonial. Erudito y aventurero, el geólogo petrolero que tuvo su hora de gloria en aquel momento, se convirtió en este héroe moderno. Bueno, un geólogo petrolero es, por supuesto, un científico en cierta forma. Pero no es precisamente el mismo tipo de científico que uno encuentra en un laboratorio, porque es más como una combinación entre un médico y un detective. Tiene ciertas informaciones, ciertos conocimientos, pero tiene que imaginar qué pasa en el medio.
No puede ver en el interior de la Tierra, no puede saber lo que pasa en el período Jurásico, así que necesita algo de imaginación. Pero por otro lado, no puede dejar volar la imaginación. Tiene que aplicar una lógica rigurosa en el análisis. Puede decirse que está en busca de pistas. No posee toda la información que necesita. Tiene indicios aquí y algunas claves allá. Y lo une todo. O para hacer otra comparación, puede decirse que es como el médico que analiza el estado de un paciente. Nunca se puede estar seguro. De acuerdo con los estándares de reclutamiento de la época, el geólogo debía ser joven, rudo y soltero debido a las duras condiciones de vida en los campos de exploración. Recuerdo que una vez fuimos a una pequeña aldea en el occidente de Colombia y al final del día salimos hacia una carretera para caminar de regreso a la aldea. De repente, al cruzar la esquina, había 50 tropas colombianas con armas automáticas apuntando hacia nosotros. Y me dije, Dios mío, ¿qué es lo menos sospechoso que puedo hacer? Por suerte traía un emparedado en el bolsillo, así que me senté y me comí el emparedado, pensando que nadie tendría motivos para dispararle a alguien que se está comiendo un emparedado. Finalmente llegó un oficial y pudimos explicar quiénes éramos. Pero de nuevo fuimos confundidos por bandidos en este caso. La norma general en Colombia era disparar primero y averiguar después quién eras. O sea que fuimos afortunados y hubo muchos incidentes como este. Extrañamente yo diría que fue una vida magnífica en realidad, porque eras libre por todos los cielos. Me iba meses por mi cuenta con aquellos fantásticos hombres que trabajaban conmigo. Era emocionante y divertido. Y estabas alejado de esa terrible vida de oficina y de todos aquellos gerentes y de todo el mundo. Hacías lo que tenías que hacer y la decisión era tuya. Y creo que eso hace que la gente con esa experiencia sea algo independiente en cuanto a la forma de pensar y de comportarse, lo que significa que no siempre encaja en una compañía moderna. Durante las primeras décadas del siglo XX, los geólogos petroleros y sus equipos hicieron grandes descubrimientos en los países del sur. Por supuesto, los líderes de esos países, que en su mayoría llevaban estilos de vida anticuados, no sabían cuánta riqueza representaba el petróleo que poseían cuando negociaban con los representantes de las grandes empresas transnacionales. En el Medio Oriente y en otras regiones productoras de petróleo en general, lo que llamaban concesiones eran acuerdos con la firma o la huella dactilar del jeque o el emir de turno. Ellos permitían que las compañías extranjeras se encargaran de todo. Es decir, explotaban el petróleo desde la A hasta la Z. Explotación, producción, transporte, refinación, etc. Y en contraprestación, estos países recibían cierta cantidad de dinero en regalías e impuestos. Pero, a todas cuentas, estas sumas eran completamente ridículas. Entre las dos guerras, las grandes competían vigorosamente entre ellas, cada una consolidando su poder. Y con mayor razón, luego que los años de abundancia, después de la escasez de los años de guerra, causaron que los precios colapsaran. Es en medio de un clima turbulento como este que las 7 grandes más poderosas del mundo, 5 estadounidenses y 2 inglesas, que posteriormente serían llamadas las 7 hermanas, se reunieron en secreto en la atmósfera romántica de un castillo escocés para ponerle fin a esa ruinosa competencia. Las batallas de competencia entre las grandes iban y venían. Creo que ellas eran como, y cito una frase del famoso libro de Anthony Sampson sobre las 7 hermanas, o puede que sea de Gulbenkian. Nada era seguro con estas petroleras internacionales. Eran como gatos. Era difícil saber si estaban peleando o haciendo el amor. En 1928, Henry Detterding reunió a representantes de las grandes en un castillo que arrendó en Escocia, en un lugar llamado Agnacarry, debido a estas intensas luchas por competir en los mercados internacionales y a que existía cierto exceso de producción en la industria petrolera internacional.
Al igual que los ministros de la OPEP, luego pudieron haberse reunido bajo circunstancias similares para tratar de regular ese proceso, tratar de impedir que el mercado se saturara de petróleo para que no cayeran demasiado los precios. El verdadero propósito de la reunión de Agna Carry era tratar de controlar la producción. Para estabilizar los precios, el mundo no podía inundarse de petróleo. Así que lo que se propuso y lo que resultó del acuerdo de Agna Carry fue crear un cártel. Básicamente, lo que se acordó fue un sistema de cuotas a fin de mantener los precios altos en mercados claves. México lucha contra las grandes. Durante las décadas siguientes, los países del sur intentaron librarse más o menos exitosamente del control de las 7 hermanas. El primero en intentarlo fue México. Este país estaba bajo fuerte influencia estadounidense, pero tenía una larga tradición revolucionaria. La aventura del petróleo mexicano tuvo un comienzo prometedor. A principios del siglo XX, México, donde los indicios de petróleo eran abundantes, atrajo a muchos buscadores y especuladores, principalmente ingleses y estadounidenses. Es más, el gobierno más moderno de la época quería desarrollar los recursos económicos de su país de igual forma que su vecino del norte. Como estímulo, les ofreció a las compañías petroleras ventajas especiales, como la supresión del impuesto de exportación y la exención parcial del impuesto sobre el capital invertido. Al principio, esta política de puertas abiertas permitió que la producción de petróleo se desarrollara a pasos agigantados, aumentada con el descubrimiento de innumerables yacimientos. Las grandes, que se comportaban como si fueran dueñas del país, tuvieron sus años dorados. La Revolución Mexicana entre 1913 y 1917 cambió drásticamente la relación entre el gobierno y las compañías petroleras que vieron sus privilegios amenazados. La creación de la Confederación de Trabajadores en 1918 y la formación del Sindicato de Trabajadores Petroleros en 1935 modificó de forma importante el balance de poder dentro de las compañías petroleras. En 1936, el sindicato presentó un proyecto de contrato laboral colectivo que preveía un aumento salarial. Las grandes lo rehusaron bajo el pretexto de que no habían generado ganancias. A mediados de 1937 comenzó una huelga general, mientras que una comisión de expertos declaró que las grandes sí habían sido altamente prósperas. El gobierno entonces exigió que se cumplieran las demandas de los trabajadores. Las grandes, sobreestimando sus poderes, se rehusaron. Nuestra contestación es definitivamente no. El 18 de marzo de 1938 se dio un golpe de gracia. Lázaro Cárdenas, presidente de México y figura clave del Partido Revolucionario Institucional, en un discurso famoso y memorable, decretó la nacionalización de las 17 compañías extranjeras anglo-estadounidenses que controlaban la industria petrolera del país. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, estaciones, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. Se fueron ya muy lejos los grandes poderosos y a nuestra linda tierra vinieron a explotar. En un gigantesco gesto de solidaridad, el país entero se movilizó para ayudar a los trabajadores petroleros llevados a la pobreza extrema por la huelga. La compañía nacional Pemex reemplazó a las compañías extranjeras, pero México tuvo que pagar caro por su decisión. Las transnacionales afectadas tomaron retaliaciones, retiraron sus equipos técnicos e impusieron un boicot a la exportación del crudo mexicano. Al mismo tiempo se volcaron hacia Venezuela, que era más complaciente en ese momento. La producción mexicana colapsó y le tomó al país azteca 10 años para recuperar la prosperidad que había perdido. Un océano de petróleo.
Desafortunadamente, los ecos de la victoria de México sobre las grandes pronto serían silenciados por el rugir de sables retumbando por toda Europa debido al crecimiento del fascismo. España, devastada por la guerra civil entre 1936 y 1939, se convirtió en su caldo de cultivo, alimentado por la Alemania nazi en particular, que se alió con Franco. Su Legión del Cóndor experimentó con una técnica nueva de bombardeo sobre Guernica. Este trágico episodio fue el preludio del uso masivo de fuerzas mecanizadas y aéreas durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el dominio de la producción y transporte de petróleo había sido el elemento clave para la victoria. A pesar de su impresionante despliegue de poderío militar, Alemania siempre estaba en necesidad de petróleo. A mi parecer, creo que es correcto el argumento de que la ventaja decisiva de los aliados en la Segunda Guerra Mundial fue el acceso que tuvieron a grandes cantidades de combustible de aviación de alto octanaje. Los alemanes en Europa no tenían tal combustible. De hecho, a mediados de la Segunda Guerra Mundial estaban usando combustibles sintéticos, hechos con mano de obra esclavizada, mientras que Estados Unidos en ese momento tenía una cantidad ilimitada de petróleo y capacidad de refinación para convertir el crudo en combustible de aviación de alta eficiencia. Esto resultó vital en los cielos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de Alemania de suministros de petróleo fue una de las razones secretas de firmar el Pacto Germano-Soviético en septiembre de 1939. Una de las cláusulas preveía el suministro de grandes cantidades de petróleo por parte de la Unión Soviética a la Alemania nazi. Hasta 1941, cuando se rompió el pacto, 900.000 toneladas de petróleo del mar Caspio alimentaron la guerra alemana en el frente occidental. Luego de la campaña francesa, que concluyó con una abrumadora victoria de Alemania contra Francia, 3 semanas después los alemanes tuvieron que enfrentar una resistencia inesperada de los ingleses que los llevó a una guerra aérea y marítima ruinosamente costosa en combustible. A pesar de su derrota en el frente occidental y contra todas las expectativas, Hitler atacó el este y envió sus tropas contra la Unión Soviética. De acuerdo con un historiador alemán, la sed alemana de petróleo fue ciertamente la razón principal de invadir Rusia. Cuando Hitler intentó apoderarse de los campos petrolíferos de Bakú, tenía 2 objetivos en mente: despojar a Rusia de su petróleo y destinarlo a su propio ejército para continuar el avance hacia India. La reacción relámpago del Ejército Rojo, junto con una feroz resistencia durante la batalla de Stalingrado, puso fin a las ambiciones alemanas en 1942. Ese mismo año, la ofensiva de Rommel en Egipto se detuvo repentinamente debido a la falta de combustible. Lo mismo ocurrió con los japoneses, quienes venían contando con el petróleo estadounidense. En 1941, Roosevelt decidió congelar el suministro de petróleo a Japón. Como dijo Churchill, al herir a Japón, este tendrá que enfrentar el dilema de aceptar los términos o entrar en guerra con Estados Unidos. Japón optó por la guerra y lanzó el ataque contra Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. El objetivo de los estrategas japoneses era destruir la flota estadounidense y apoderarse de los campos petrolíferos de Indonesia. Este aplastante ataque obligó a Estados Unidos a unirse al conflicto, abriéndose así un tercer frente en el Océano Pacífico. Los estadounidenses dedicaron su poderosa economía a la industria de la guerra. El petróleo fluía libremente. Grandes cantidades de barcos petroleros, buques de guerra y aviones iban y venían cruzando el Atlántico desde Estados Unidos hacia Inglaterra. Preparándose para el día D, Inglaterra almacenó una enorme reserva.
Cuando los aliados desembarcaron en Normandía en junio de 1944, la guerra industrial, iniciada en 1917, alcanzó su cima. Como nunca antes, la sangre y el petróleo inundaron las costas de Normandía. Como escribió Churchill en sus memorias, cuando los alemanes fueron derrotados, la victoria de los aliados navegó sobre un océano de petróleo. El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó un momento crucial en la historia del petróleo que desde entonces se ha embarcado en una desenfrenada y malsana carrera. Terminada la guerra, hubo un esfuerzo extraordinario para reconstruir el país. Este esfuerzo consumía energía, pero fue seguido de una aceleración del crecimiento económico, y este crecimiento económico significó una vez más un aumento en el consumo de energía, particularmente de petróleo. El petróleo se convirtió en la fuente más importante de energía durante el período de posguerra, desplazando el carbón a un segundo plano. En aquel tiempo, la gente creyó que esa fuente de energía se consumiría tan rápidamente que nunca habría suficientes reservas para cumplir con la demanda. A partir de 1945, la recuperación económica de Europa y de Japón fue espectacular, a pesar de hallarse en un escenario de ruina y pobreza. Pero la importante ayuda de Estados Unidos a través del Plan Marshall, así como la voluntad de los gobiernos y los pueblos de olvidar los horrores de la guerra, hicieron realidad el milagro. En Francia este periodo fue apodado los Años Gloriosos. A pesar de la Guerra Fría, que amenazaba la paz en el mundo, el viejo continente europeo se convirtió en una sociedad de pleno empleo y consumo. Siguió el ejemplo de su amigo norteamericano, que impuso sus modelos y mitos en todo el planeta. Autos rústicos, jeans, jazz, el maní salado de las raciones diarias de los soldados, modelos bronceadas para la publicidad de lociones y bronceadores solares y películas a color alejaban la tristeza y los temores de los años de ocupación. Los europeos también descubrieron las maravillas de los productos derivados del petróleo cuando los objetos plásticos invadieron los hogares de todo el mundo. El material sintético también fue otro milagro de la industria petroquímica que tuvo un éxito tremendo. Una vez que retornó la paz, ingeniosos diseñadores, frustrados por 4 años de escasez, transformaron los paracaídas del ejército estadounidense en blusas y trajes de verano, y el nylon se convirtió en el símbolo del modernismo. Pero la verdadera señal del retorno de la prosperidad en Europa y Japón fue la democratización masiva del automóvil. El consumo de combustible estalló y aumentó 4 veces en 20 años. Este fenómeno motivó a las grandes a buscar nuevos yacimientos petrolíferos en los países del hemisferio sur y especialmente en el Medio Oriente. Es entonces cuando estos países comienzan a despertar y a encontrar los medios de librarse del largo control occidental. Es el nacimiento del nacionalismo del petróleo.